Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 5, clase 81. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel fuerte y de voz potente. Juan vuelve a utilizar la conjunción y para acentuar algo que está sucediendo en el cielo con un ángel que le impacta por su fortaleza y por la imponente potencia de su voz. Este ángel se dirigía a todos y, a quienes lo escuchaban, les hacía una pregunta respecto al libro que estaba en la mano derecha de quien estaba sentado en el trono. Se caracterizaba por su fuerza y, dada la magnitud de la pregunta, se podría pensar que se trata del arcángel Miguel, que aparentemente es el más fuerte de todos los ángeles creados. Él comanda el ejército de Dios en las batallas más violentas contra el reino de las tinieblas en el segundo cielo, donde se mueven el dragón y los ángeles aliados a la rebelión de Lucifer. Lo que sucede da a entender que este ángel, ni con su fortaleza, ni con la potencia de su voz, tenía las condiciones necesarias para abrirlo. Entonces, se puede deducir que la apertura del libro no está sujeta a una fuerza espiritual ni a la tonalidad poderosa de una voz, sino que quien lo abra deberá tener una condición diferente, otro tipo de poder que le brinde las cualidades necesarias para un acontecimiento tan meritorio. Para abrir el libro en el que se revelará lo que hay en el corazón del Creador y determinar la separación entre el bien y el mal, se necesitan condiciones más poderosas. Debe ser alguien que esté a la altura, cuyo corazón esté en armonía con el deseo del que está sentado en el trono y cuya voz tenga la autoridad necesaria para proclamar las obras y ejecuciones que se deben llevar a cabo para dicha separación. Solo alguien digno puede tomar el libro sellado con los 7 sellos de la mano de quien está sentado en el trono. El énfasis en la palabra digno es significativo, ya que en el Apocalipsis se utiliza exclusivamente para referirse a Dios y a Jesús. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno. El adjetivo digno es diferente de capaz. La capacidad se refiere a la fortaleza y la destreza, mientras que lo digno califica para cumplir una tarea. La etimología de la palabra digno es sumamente interesante, ya que viene del latín dignus, que significa que conviene a o que merece, e implica una posición de prestigio en el sentido de excelencia. También se puede relacionar con valioso, apreciado, precioso o merecedor. Así, se puede entender que la palabra digno tiene una rica carga semántica y es importante en diferentes aspectos. En la Biblia, la dignidad está relacionada con hombres y mujeres que honraron a Dios con sus vidas, que actuaron conforme a su voluntad y lo glorificaron ante los hombres. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 39. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
La Escritura reconoce como digno a quien actúa conforme a la fe. Por eso el mundo no es digno de ellos, ya que los que forman parte del mundo terrenal son instrumentos del reino de las tinieblas y la fe pertenece al reino de la luz. La dignidad incluye la excelencia y el decoro en el comportamiento, así como el respeto a los demás y a uno mismo. Esta dignidad se manifiesta en la forma de reflejar a Dios en sus vidas, en su manera de actuar, hablar y relacionarse con los demás. Sin embargo, esa dignidad proviene de la gracia divina y del apoyo total del Espíritu de Dios. En el cielo, la dignidad del hombre no es suficiente para tomar el libro sellado que está en la mano de quien está sentado en el trono. La dignidad está relacionada con la justicia perfecta que actúa a través del amor de Dios para redimirlo de su esencia mala y que vuelva a ocupar su lugar como Padre Celestial. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El apóstol Juan vuelve a utilizar la conjunción y al comienzo de la oración para acentuar que no había nadie con las condiciones necesarias para abrir el libro, ni siquiera para mirarlo. Juan no especifica si el ángel que pregonaba la pregunta a gran voz se estaba trasladando de un lado a otro para ver si encontraba a alguien que fuera digno, o si solo con la potencia de su voz se podía escuchar en todo el universo. Pero en los lugares donde se escuchaba su potente voz, se da a entender que ya se habían descartado todas las huestes angelicales y que solo se buscaba entre los hombres si había alguno que fuera digno de abrir los sellos del libro. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son simplemente espíritus ministradores, mensajeros que actúan en beneficio de los que van a ser herederos en el cielo. Escuchan obedientemente los mandatos de Dios y actúan conforme a sus directrices divinas. No están en condiciones de redimir a otros espíritus. Respecto a los lugares en donde se escucha la voz, no se tiene en cuenta el segundo cielo, donde se encuentran la mayoría de los seres angelicales, sino en todos los lugares donde se pueden encontrar los espíritus de los hombres. Esto es porque son los que recibieron la insuflación de Dios, para ver si había alguno que no se hubiera dejado contaminar por el reino de las tinieblas. Ninguno en el cielo. El primer lugar donde se busca es el cielo, donde hay 24 ancianos redimidos, sentados en tronos, reinando con coronas de oro en sus cabezas. Pero antes de que el ángel pregonara la pregunta, todos ellos reconocían que el único digno de ser alabado era el que estaba sentado en el trono del universo. No se consideraban merecedores de tan sublime gloria. En el tercer cielo también podrían estar Enoc, Moisés, Elías y muchos otros que fueron llevados después de sus muertes corpóreas. Pero en el cielo no se encontró a nadie en esa condición. Después se refiere a la tierra, el otro lugar donde habitan los hombres, y muchos son fieles seguidores de Jesús, pero tampoco se encontró a nadie digno de abrir el libro en la tierra. Y, por último, se refiere al lugar debajo de la tierra donde podrían estar aquellos que murieron esperando al Mesías en el día de la resurrección. Esto es algo lógico, ya que el Creador dio al hombre la potestad de ser hecho hijo de Dios. Sin embargo, no se encontró a nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. A pesar de que se le concedió este privilegio a la creación humana, nadie fue considerado digno. No hay respuesta al desafío del ángel fuerte, porque la creación es totalmente incapaz de decidir o afectar su propio destino. Los seres que existen dentro de ella no pueden obrar por sí mismos si antes no han sido programados. Solo pueden aferrarse a las alternativas que se les ofrecen.
Alguien que esté por encima del orden de la creación debe determinar el curso de la historia. Solo una divinidad puede desplegar este plan. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y lloraba yo mucho. Juan continúa su relato, acentuando el comienzo de la oración con la letra I, para continuar con el énfasis a lo que está diciendo. No se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y esto último es lo interesante, porque el discípulo amado de Jesús dice que ni siquiera estaba en condiciones de mirarlo. Solo a él se le permitió tener ese enorme privilegio para escribir la visión. Vio al que estaba sentado en el trono, extendiendo su mano derecha con el libro en ella. Sin embargo, ni siquiera Juan, que había tenido esa experiencia sobrenatural y había sido elegido por Dios para redactar la revelación más importante de las Sagradas Escrituras, se consideraba digno de tener esa facultad. Aún así, él tuvo el privilegio de mirarlo y experimentar la situación tan penosa que estaba aconteciendo en el cielo. Tras la pregunta del ángel fuerte, que pregonó a gran voz si había alguien digno, y ante la falta de alguien con la capacidad siquiera de mirarlo, Juan, desconsolado por la trágica situación, reconoce que lloraba mucho. Alguien que lo hiciera dejar de tronar, definitivamente. No se encontró a nadie en todo el universo que pudiera responder al llamado del ángel para romper los sellos y abrir el rollo. Ningún ser humano se consideró, ni fue considerado, digno de un honor tan grande. De hecho, el silencio absoluto era la prueba de la indignidad que reinaba en el lugar celestial. Si el rollo permanecía cerrado, la maldición de Dios seguiría presente entre los humanos, la creación no sería liberada de la esclavitud del pecado y el sufrimiento sería eterno. Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo decía que ellos mismos también gemían, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pero no estaba en el cielo, delante del ángel pregonero, y no aparecía nadie que fuera digno. El plan de la tierra había sido perfecto, pero debía culminarse en el cielo. En el cielo se debía encontrar a alguien que pudiera llevar a término la redención completa del que está sentado en el trono, determinar el juicio de división y devolverle su condición única de Padre Celestial para que se pudiera cumplir totalmente el plan de adopción y redención del cuerpo y pudieran vivir la eternidad en el cielo. Los hombres se iban definiendo según si aceptaban al que está sentado en el trono como Padre, pero faltaba que fuera totalmente purificado. Se necesitaba a alguien digno que lo ayudara a dejar de tronar y a separar definitivamente sus dos esencias. Tenía que ser alguien que conociera y tuviera un corazón perfecto para poder obrar como juez justo y realizar dicha separación final. Juan derramó copiosas lágrimas por el profundo dolor que sintió al no encontrar a nadie que reuniera las condiciones para tomar el rollo sellado que contenía la clave de la redención de Dios y de los humanos. Si el rollo seguía sellado, el plan de salvación no se ejecutaría y los humanos quedarían condenados para siempre.